La hacienda. Era el año 1980 cuando mi familia decidió mudarse a Jalisco. Después de mucho tiempo buscando, mis padres finalmente encontraron lo que creían ser el lugar perfecto, una antigua hacienda que se levantaba imponente en medio de un vasto campo. Recuerdo la primera vez que la vi. Las paredes de adobe estaban desgastadas por el tiempo y la hiedra había invadido gran parte de la fachada. Mis padres la vieron como un proyecto emocionante, una oportunidad para restaurar un pedazo de historia. Sin embargo, para mí, había algo profundamente inquietante en esa casa. Desde el momento en que cruzamos el umbral, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el aire dentro de la casa estuviera cargado con algo más que polvo y humedad. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de las vigas de madera que parecían lamentarse bajo el peso de los años. Mi abuelo, quien había venido con nosotros para supervisar la restauración, nos advirtió casi de inmediato. «Esta hacienda tiene historia», nos dijo con voz grave. «Aquí se enterraron muchos cuerpos durante la Guerra Cristera. Sus almas, dicen, aún vagan sin descanso». Pero en nuestra emoción por el nuevo hogar, nadie le prestó demasiada atención. Las primeras semanas en la hacienda pasaron sin incidentes mayores. Durante el día, la casa parecía ser solo una vieja estructura que necesitaba reparaciones. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. La primera vez que lo escuché, estaba en la cama, tratando de dormir. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando un sonido me despertó. Era un llanto suave, casi un gemido, que provenía de algún lugar en el pasillo. Me quedé congelado en la cama, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Tal vez el viento colándose por las grietas de las paredes o algún animal nocturno. Pero el sonido persistía. Decidí armarme de valor y salir de mi habitación. El pasillo estaba sumido en una oscuridad casi palpable, la única luz provenía de la luna que se colaba débilmente por las ventanas. Avancé con cautela, cada paso resonando en el suelo de madera. A medida que me acercaba a la fuente del sonido, el llanto se hizo más claro, más angustiante. Provenía de la antigua capilla de la hacienda. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que me heló la sangre. La capilla estaba vacía, pero el llanto resonaba en cada esquina. Parecía emanar de las paredes mismas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de allí, regresando a mi habitación, donde me envolví en las mantas, tratando de alejar ese sonido de mi mente. A la mañana siguiente, decidí no decir nada a mis padres. No quería preocuparlos, y parte de mí todavía quería creer que todo había sido un sueño. Pero cuando mi abuelo me vio, supo que algo no estaba bien. «¿Escuchaste algo anoche, verdad?», me preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de articular una respuesta. «No eres el primero en oírlo», continuó, «dicen que en esa capilla se llevaron a cabo ejecuciones durante la guerra. Se cuenta que los que murieron aquí no encontraron la paz». A partir de esa noche, los extraños sucesos se hicieron más frecuentes. No era solo el llanto. A menudo escuchábamos pasos en los pasillos, como si alguien caminara descalzo en la oscuridad. Puertas que habíamos dejado cerradas aparecían abiertas al amanecer y objetos que habíamos colocado en un lugar se movían inexplicablemente. Mi madre trató de explicar estos fenómenos como efectos de la casa vieja y las corrientes de aire, pero la verdad era que todos estábamos empezando a sentir el peso de la hacienda sobre nosotros. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo diferente. No eran los pasos ni el llanto. Era un susurro, casi imperceptible, que provenía de algún rincón oscuro de mi habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me quedé completamente quieto, tratando de discernir las palabras. Pero lo único que escuché fue una respiración entrecortada, como si alguien estuviera luchando por hablar. Desesperado, encendí la lámpara junto a mi cama, esperando que la luz disipara el horror que sentía. Pero lo que vi fue peor de lo que podría haber imaginado. En la pared frente a mi cama, una sombra se movía, tomando una forma humana. No era la mía, y no había nadie más en la habitación. La figura parecía agitarse, luchando por salir de la pared misma.
Sus contornos eran borrosos, pero lo suficientemente claros como para que pudiera distinguir un rostro distorsionado por el dolor. El miedo me paralizó. Solo pude mirar mientras esa sombra continuaba su lucha silenciosa hasta que finalmente, con un grito mudo, desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad. Salté de la cama y corrí hacia la habitación de mis padres, incapaz de articular lo que había visto, pero sabiendo que no podía estar solo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos el desayuno en un silencio incómodo, mi abuelo habló. «Tenemos que hacer algo», dijo en un tono que no admitía discusión. «La hacienda está maldita. Esos espíritus no nos dejarán en paz hasta que hagamos algo para apaciguarlos». Mis padres, aunque escépticos, finalmente aceptaron que algo estaba terriblemente mal. Contactamos a un sacerdote local, un hombre mayor con una reputación de ser capaz de tratar con cosas fuera de lo normal. Cuando llegó a la hacienda, su rostro se ensombreció. Recorrió la casa en silencio, deteniéndose especialmente en la capilla. «Aquí ha ocurrido mucho dolor», dijo finalmente. «Las almas que quedaron atrapadas aquí están sufriendo. Necesitamos ofrecerles descanso». Lo que siguió fue una ceremonia que parecía salida de otra época. El sacerdote preparó un altar improvisado en la capilla y comenzó a rezar en latín, entonando oraciones que parecían resonar con el mismo ritmo que el latido de la tierra. Mi familia y yo observábamos en silencio, con la esperanza de que esto finalmente nos trajera la paz. Pero mientras el sacerdote continuaba con su ritual, algo extraño comenzó a suceder. Las paredes de la capilla empezaron a vibrar ligeramente, como si la misma estructura estuviera reaccionando a las palabras del sacerdote. Y entonces, el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no era un sonido distante. Era un lamento que llenaba la capilla, resonando en nuestros oídos hasta que sentí que mi cabeza iba a estallar. El sacerdote alzó la voz, gritando las palabras de su rezo, como si estuviera tratando de ahogar el sonido del llanto. Las velas en el altar parpadearon violentamente y por un momento pensé que se apagarían. Pero entonces, con un último grito, el llanto cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si la misma hacienda estuviera conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, el sacerdote terminó su oración y bajó los brazos. Estaba empapado en sudor y su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y alivio. «Creo que hemos hecho lo suficiente», dijo, pero su voz no tenía la certeza que esperaba. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Por primera vez en semanas, no hubo pasos, ni llantos, ni susurros. Mis padres creyeron que todo había terminado, que los espíritus habían sido apaciguados. Pero yo sabía que algo todavía no estaba bien. Había algo en la forma en que el sacerdote había salido de la hacienda, con pasos rápidos y sin mirar atrás, que me inquietaba. Y mis peores temores se confirmaron en las semanas que siguieron. Aunque los fenómenos habían disminuido, no habían desaparecido del todo. De vez en cuando, aún sentía una presencia en mi habitación, una sombra que se movía fuera del alcance de mi vista. A veces, cuando pasaba por la capilla, sentía un frío que me atravesaba los huesos, como si el aire mismo estuviera saturado de dolor. Mi familia, desesperada, finalmente decidió abandonar la hacienda. Mis padres la vendieron a un precio mucho menor del que habían pagado, dispuestos a perder dinero con tal de dejar atrás ese lugar maldito. Nos mudamos a una casa más pequeña en el centro de Jalisco, donde intentamos recuperar una vida normal. Pero algo de la hacienda se quedó conmigo. A veces, en medio de la noche, aún me despierto escuchando aquel llanto o sintiendo la presencia de esa sombra en la esquina de mi habitación. Mis padres insisten en que todo fue una ilusión, que el estrés de la mudanza y la restauración de la hacienda nos hizo imaginar cosas que no estaban allí. Pero yo sé la verdad. La hacienda de Jalisco no era solo una casa vieja. Era un lugar maldito, donde las almas de los muertos seguían vagando, atrapadas entre este mundo y el siguiente, buscando desesperadamente la paz que les fue negada en vida. Y aunque la hemos dejado atrás, siento que una parte de mí siempre estará conectada a ese lugar, como si las sombras que habitan en él hubieran encontrado una forma de seguirme, de recordarme que hay cosas en este mundo que no se pueden escapar.
Escribo esto no solo como un relato de lo que experimenté, sino como una advertencia. Si alguna vez escuchas de una vieja hacienda en Jalisco, una que parece demasiado buena para ser verdad, piénsalo 2 veces antes de entrar. Hay lugares en este mundo donde la muerte no es el final y donde el sufrimiento puede persistir mucho después de que la vida se haya extinguido. Y algunos de nosotros, aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzar su umbral, nunca podremos dejar esos lugares atrás, no completamente. El chofer del autobús. Era el año 1995 cuando, por cuestiones del destino, me vi asignado como conductor de un autobús de ruta en Oaxaca. No era el trabajo que había soñado, pero necesitaba el dinero y no estaba en posición de rechazarlo. Mis días transcurrían sin mayor novedad, conduciendo a través de caminos solitarios y montañas envueltas en niebla. Sin embargo, una noche, una en particular, cambió mi vida para siempre. Esa noche el aire se sentía más frío de lo normal. El cielo estaba cubierto por nubes densas que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. El autobús iba casi vacío, solo una anciana en la parte trasera dormitaba con la cabeza apoyada en la ventanilla. Me gustaba la soledad, o eso creía, porque me permitía pensar, pero esa noche un extraño presentimiento me invadía. Había algo en el ambiente, algo que me hacía querer acelerar el paso y llegar cuanto antes a mi destino. Conducía por un tramo del camino conocido por los locales como el Camino de las Sombras, un nombre que había escuchado varias veces, siempre en tono susurrante, como si mencionarlo en voz alta pudiera atraer malas energías. Era un tramo apartado, rodeado de árboles enormes cuyas ramas se entrelazaban sobre la carretera, formando un túnel oscuro y opresivo. A los pocos minutos de entrar en ese camino, la radio del autobús empezó a hacer un ruido extraño, como si estuviera sintonizando con una frecuencia distorsionada. Intenté ajustarla, pero de repente se apagó por completo, dejando un silencio sepulcral en el vehículo. Aceleré un poco más, deseando salir de ese lugar, cuando la vi. A la distancia, había una figura parada a un costado del camino. Una mujer, vestida completamente de blanco, con el rostro cubierto por su largo cabello negro. De inmediato, mi corazón dio un vuelco, recordando las historias que había oído en la terminal sobre las apariciones en ese tramo. Pero algo en mí, tal vez la curiosidad o tal vez la necesidad de no dejar que el miedo me venciera, me impulsó a frenar. La mujer no levantó la vista cuando me acerqué, simplemente permanecía de pie, inmóvil, con las manos cruzadas sobre su regazo. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Su voz era apenas un murmullo, un susurro que se perdió en el viento, pero logré entender que buscaba a su hijo. Decidí abrirle la puerta. Algo dentro de mí, una extraña compasión o tal vez el deseo de no estar solo en ese camino maldito, me llevó a hacerlo. Subió al autobús sin decir una palabra más. Al verla de cerca, noté que sus pies estaban descalzos y su vestido, aunque blanco, parecía haber visto mejores días. Se sentó en el primer asiento, justo detrás de mí, y me dio la espalda. Continué conduciendo, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de ocurrir. Los minutos pasaban, pero sentía su presencia intensamente. El aire se había vuelto más denso, más frío, y un ligero olor a tierra húmeda comenzaba a impregnar el autobús. Intenté romper el silencio preguntándole más sobre su hijo, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando, en el retrovisor, noté algo extraño. Aunque ella estaba sentada en el asiento detrás de mí, su reflejo no aparecía en el espejo. Solo el asiento vacío y la sombra de la noche detrás. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y mi mente se llenó de todas las historias que había escuchado sobre ese camino. Dicen que el alma de una madre que perdió a su hijo vaga por aquí, buscando consuelo, buscando justicia, o tal vez solo buscando al niño que nunca volverá, recordé que me había dicho un viejo conductor en la terminal. Muchos la han visto, pero pocos han vivido para contarlo. Seguí conduciendo, mis manos temblaban levemente en el volante. Decidí no mirar más el retrovisor y me concentré en la carretera. La niebla se hacía más espesa y los árboles parecían cerrarse cada vez más sobre nosotros.
De repente, sentí un susurro detrás de mi oreja, un sonido apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helar mi sangre. ¿Lo has visto?, preguntó la voz de la mujer, tan cerca que pude sentir su aliento frío en mi cuello. Giré bruscamente la cabeza hacia ella, pero el asiento estaba vacío. Frené el autobús de golpe, haciendo que la anciana en la parte trasera se despertara sobresaltada y me gritara algo que no logré entender. Volví a mirar al frente, y ahí estaba de nuevo, sentada en el mismo asiento, pero ahora su rostro estaba visible. Era pálido, casi traslúcido, y sus ojos, esos ojos vacíos y llenos de desesperación, me miraban fijamente. El terror me consumía, pero no podía quedarme allí. Pisé el acelerador y seguí conduciendo, con la esperanza de que la pesadilla terminara pronto. La mujer no dejó de mirarme durante todo el trayecto, y cada vez que cruzábamos un tramo particularmente oscuro, podía oír sus sollozos, un lamento que resonaba en cada rincón del autobús. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces del pueblo a lo lejos. Nunca antes había sentido tanto alivio al ver ese pequeño destello de civilización. Pero cuando giré nuevamente para ver si la mujer seguía allí, el asiento estaba vacío. Solo quedaba el rastro de humedad donde había estado sentada. Llegué a la terminal, donde la anciana bajó apresurada, murmurando algo sobre espíritus y rezando en voz baja. Yo me quedé en el autobús, intentando procesar lo que había vivido. Al día siguiente, le conté lo sucedido a uno de mis colegas más veteranos, un hombre de rostro arrugado y mirada cansada. Al escuchar mi relato, asintió lentamente, como si ya lo hubiera escuchado antes. Ella es conocida en estos caminos, me dijo en voz baja. Hace muchos años, hubo un accidente terrible en ese tramo. Un autobús se salió de la carretera y cayó al barranco. Murieron muchas personas, incluyendo una mujer y su hijo. Se dice que ella aún lo busca, que no acepta la realidad de su muerte y sigue esperando encontrarlo, vagando por esas carreteras cada noche. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo del camino, siento su presencia. Ya no la veo, pero puedo escuchar sus sollozos en la distancia, como un eco perdido en la oscuridad. El camino de las sombras nunca volvió a ser el mismo para mí. Cada vez que lo recorro, rezo para no encontrarme con ella nuevamente, aunque sé que su espíritu nunca abandonará ese lugar. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un tormento para mí. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz preguntándome si había visto a su hijo. Era como si una parte de su angustia se hubiera quedado conmigo, atormentándome día y noche. Los días se volvieron interminables, y las noches, insomnes. Comencé a evitar esa ruta, desviándome por caminos más largos pero menos inquietantes. Pero el destino es cruel, y una noche, cuando la carretera principal estaba cerrada por reparaciones, no tuve más opción que volver a cruzar por el camino de las sombras. Esa noche estaba particularmente oscura, como si las estrellas y la luna se hubieran escondido para no presenciar lo que estaba por ocurrir. El autobús estaba vacío esta vez, pero el peso de la soledad era abrumador. Mientras conducía, sentí una presión en el pecho, un mal presentimiento que me hacía querer dar media vuelta y huir. Pero no podía. Tenía que seguir adelante. Justo cuando estaba en la parte más densa del camino, donde los árboles formaban un túnel casi impenetrable, el motor del autobús comenzó a fallar. Sentí como la velocidad disminuía y finalmente el vehículo se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor solo emitía un quejido débil, como si se negara a seguir adelante. El silencio era total. Ni siquiera los grillos se escuchaban. Salí del autobús con la esperanza de encontrar algún problema mecánico simple, pero en cuanto mis pies tocaron el suelo, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No estaba solo. De repente, escuché el crujido de ramas a mis espaldas. Me giré rápidamente, y ahí estaba ella. La mujer de blanco, de pie en medio del camino, mirándome con esos ojos vacíos. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, una figura pequeña, la de un niño, la miraba con la misma intensidad. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de tristeza y desesperación.
Mi corazón se detuvo por un segundo. Era él. El hijo que ella tanto había buscado. Había algo en su mirada, algo que me hizo entender que él sabía que estaban muertos, pero ella no. Ella seguía buscándolo, incapaz de aceptar la verdad. «Por favor, ayúdame», susurró ella, extendiendo su mano hacia mí. No podía moverme, no podía pensar. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente a esas dos almas perdidas, atrapadas en un ciclo interminable de búsqueda y dolor. La tristeza que emanaba de ellos era tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. Pero entonces, en un acto de pura supervivencia, me obligué a dar un paso atrás, luego otro, hasta que finalmente pude darme la vuelta y correr hacia el autobús. Subí, cerré la puerta con un golpe y volví a intentar encender el motor. Esta vez, el autobús rugió a la vida, como si entendiera la urgencia de la situación. Aceleré, dejando atrás esas figuras que, en el espejo retrovisor, vi desvanecerse lentamente en la niebla. Llegué a la terminal esa noche, con el corazón latiendo desbocado. Nadie entendió mi estado de pánico, a nadie le conté lo que vi. No quería saber más. Renuncié al trabajo al día siguiente y me fui de Oaxaca, jurando nunca volver a ese maldito lugar. El Hospital de la Muerte. Mi nombre es Luis, y hace unos años acepté un trabajo como guardia de seguridad en un hospital abandonado en Tijuana. Había escuchado historias sobre el lugar, murmullos en los pasillos, luces que se encendían y apagaban sin motivo, y la visión inquietante de una niña que vagaba por los corredores oscuros. Sin embargo, siempre fui escéptico de esos cuentos. Nunca había creído en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero lo que experimenté en ese lugar cambió para siempre mi percepción de la realidad. El hospital, un edificio gris y monolítico, se alzaba en las afueras de la ciudad, un gigante olvidado que albergaba los recuerdos de los que allí habían sufrido y muerto. Cerrado desde hacía décadas, su estructura mostraba el desgaste del tiempo, ventanas rotas, paredes desconchadas y grafitis que cubrían lo que alguna vez fue un lugar de sanación. Acepté el trabajo porque pagaban bien y no exigían demasiado. Solo debía hacer rondas nocturnas, asegurarme de que no hubiera intrusos y reportar cualquier actividad inusual. Mi primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, creando silbidos que se mezclaban con los crujidos del edificio. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos y las sombras danzaban en las esquinas, movidas por la débil luz de mi linterna. Durante esas primeras horas, nada parecía fuera de lo común. No vi nada extraño ni escuché nada más allá de los ruidos normales de una estructura envejecida. Sin embargo, todo cambió durante mi tercera noche. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora en la que el silencio se vuelve tan denso que parece absorber todos los sonidos. Estaba en el segundo piso, revisando las salas de lo que alguna vez fue el área de pediatría. El aire allí era diferente, más frío, y tenía un ligero olor a desinfectante, como si alguien hubiera limpiado recientemente, aunque sabía que eso era imposible. De repente, escuché el sonido de pasos pequeños, como los de un niño, corriendo por el pasillo detrás de mí. Me giré de inmediato, mi linterna apuntando hacia la dirección del ruido, pero no vi nada. El corredor estaba vacío. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a mantener la calma. Pensé que tal vez había sido un animal, un gato o un perro callejero que se había colado por alguna ventana rota. Seguí caminando, pero esta vez con más cautela, atento a cualquier sonido. Llegué a la última habitación del pasillo y al abrir la puerta sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La habitación estaba vacía, excepto por una pequeña cama en el centro, cubierta por una sábana blanca polvorienta. En la esquina de la habitación había una vieja muñeca de trapo, con una sonrisa pintada en su rostro desgastado. Algo en ese lugar me inquietaba profundamente, pero no podía decir qué era. Mientras examinaba la habitación, escuché un suave susurro, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi oído. «Vete», decía la voz, casi imperceptible. Mi corazón se aceleró y la adrenalina inundó mi cuerpo. Miré alrededor, pero no había nadie.
Decidí salir de la habitación rápidamente, cerrando la puerta tras de mí con un fuerte golpe. Mientras caminaba de vuelta por el pasillo, me di cuenta de que estaba sudando, a pesar del frío que sentía. Mis manos temblaban, pero traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Al llegar al final del pasillo, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Al fondo, cerca de las escaleras, estaba una figura pequeña, la silueta de una niña. Parecía estar de pie, mirándome. Sus ojos eran dos pozos oscuros en medio de su rostro pálido. Tragué saliva y di un paso hacia ella, pensando que tal vez era una invasora, una niña que se había colado en el edificio por curiosidad. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé paralizado por unos segundos, sin saber qué hacer. Sentí una presencia a mi alrededor, como si alguien o algo me estuviera observando, esperando. Intenté racionalizar lo que había visto. Podía haber sido mi mente jugándome una mala pasada, el cansancio acumulado o el ambiente lúgubre del hospital afectándome más de lo que creía. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que lo que había visto era real. No era una alucinación, no era un sueño. Algo en ese hospital estaba más allá de mi comprensión. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Cerré todas las ventanas y puertas y dejé las luces encendidas, pero el rostro de la niña seguía apareciendo en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, intenté investigar sobre el hospital, buscando respuestas que pudieran calmar mi mente. Encontré historias de pacientes que habían muerto en circunstancias extrañas, de doctores que realizaban experimentos poco éticos y de una niña que había muerto trágicamente en el área de pediatría, la misma área donde había visto la figura. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de mi cordura. Cada noche en el hospital era peor que la anterior. Las luces parpadeaban sin razón, puertas que sabía que había cerrado aparecían abiertas, y los murmullos se volvían más frecuentes, más cercanos. Escuchaba risas infantiles, seguidas de llantos desconsolados. A veces sentía que alguien caminaba detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nada. Lo peor de todo era la sensación constante de que algo me estaba observando, acechando, esperando el momento adecuado para mostrarse. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, decidí enfrentar mi miedo. Volví al área de pediatría, al pasillo donde había visto a la niña por primera vez. No quería ser un cobarde, no quería dejar que mi mente me jugara malas pasadas. Caminé lentamente por el pasillo, mi linterna iluminando cada rincón, cada sombra. Al llegar a la última habitación, la misma donde había escuchado el susurro, me detuve. La puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. Empujé la puerta con cautela y vi que la habitación estaba igual que la última vez, con la cama en el centro y la muñeca en la esquina. Pero esta vez había algo diferente. En la pared, alguien había escrito con lo que parecía ser tiza: «Ayúdame». Las letras eran torcidas, infantiles, y debajo de ellas había huellas pequeñas, como si una niña hubiera caminado descalza sobre el polvo del suelo. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro de mí también sentía una extraña compasión. ¿Era posible que esta niña, esta entidad, estuviera atrapada en este lugar, incapaz de encontrar la paz? Decidí que tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Cerré los ojos y, con voz temblorosa, dije: «¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte?». El silencio que siguió fue insoportable, un vacío que parecía absorber todo el sonido del mundo. Entonces, escuché un susurro, más claro que antes: «El sótano». El sótano del hospital era un lugar que nunca había visitado. Siempre lo había evitado, principalmente porque estaba sellado. Sabía que allí se almacenaban los suministros médicos y que era un lugar oscuro y húmedo, pero no tenía razón para bajar. Sin embargo, esa noche sentí que no tenía otra opción. Si quería respuestas, debía enfrentar lo que fuera que estaba en ese sótano. Encontré las llaves en la oficina del guardia anterior, un hombre que había dejado el trabajo abruptamente sin explicación.
Con la llave en mano, me dirigí al sótano, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las escaleras que llevaban al sótano eran estrechas y empinadas, y el aire se volvía más denso a medida que descendía. La oscuridad era casi total, y mi linterna apenas iluminaba los escalones delante de mí. Al llegar al fondo, me encontré con una puerta pesada de metal. Con manos temblorosas, inserté la llave y giré el pomo. El sótano estaba en un estado deplorable. El olor a moho y descomposición era abrumador, y las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad. Caminé por el estrecho pasillo, pasando por filas de estantes oxidados llenos de cajas viejas y equipo médico en desuso. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. No estaba cerrada con llave, y al abrirla, sentí una ráfaga de aire frío que me golpeó como un puñetazo. Dentro de la habitación, había una camilla en el centro, rodeada de lo que parecían ser antiguos equipos de cirugía. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una pequeña caja de madera en una esquina. Era vieja y estaba cubierta de polvo, pero algo en ella me instó a acercarme. Al abrirla, encontré lo que parecían ser objetos personales, un pequeño vestido de niña, un par de zapatos desgastados y un mechón de cabello envuelto en una cinta. Bajo estos objetos había una fotografía en blanco y negro de una niña sonriente, la misma niña que había visto en los pasillos. Sentí una oleada de tristeza al mirar la foto. Esta niña había muerto en este hospital y de alguna manera su espíritu estaba atrapado aquí, incapaz de descansar. Mientras sostenía la foto, escuché nuevamente el susurro, esta vez más claro y más cerca, devuélveme a casa. No sabía exactamente qué significaba eso, pero intuía que debía sacar esa caja de ese lugar. Con la caja en mano, subí las escaleras de vuelta al nivel principal, sintiendo cómo la atmósfera opresiva del hospital comenzaba a desvanecerse. Al llegar a la salida, miré hacia atrás una última vez, y por un momento creí ver a la niña de pie en la puerta del sótano, mirándome con una expresión de agradecimiento. Esa fue la última noche que trabajé en el hospital. Renuncié al día siguiente, incapaz de continuar. Sin embargo, antes de irme, llevé la caja a un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad, donde sabía que la niña había sido enterrada. Colocarla en su tumba me trajo una extraña paz, como si finalmente hubiera hecho lo correcto. Desde entonces, no he vuelto a experimentar nada parecido. Pero cada vez que paso por ese hospital abandonado, siento una presencia amigable, como si alguien estuviera agradecido por lo que hice. No sé si alguna vez comprenderé completamente lo que ocurrió en ese lugar, pero sé que lo que vi y sentí era real. Las profundidades de Chiapas. Era una noche de luna menguante en el año 2008, cuando me encontraba conduciendo por la sinuosa carretera que conecta San Cristóbal de las Casas con Palenque, en el corazón de Chiapas. La humedad de la selva se colaba a través de las ventanas ligeramente abiertas del coche y el sonido lejano de los animales nocturnos parecía rodearme mientras me adentraba cada vez más en la espesura. Había escuchado rumores de los lugareños sobre un espectro que se manifestaba en ese tramo de la carretera. Cuentos viejos, pensaba, historias para asustar a los turistas o para mantener a la gente alejada de ciertos lugares. Mi razón me decía que no había de qué preocuparse, pero una parte más primitiva de mi cerebro no dejaba de mandar señales de alerta. Algo en el aire, en la misma vibración de la tierra bajo las ruedas, me decía que no estaba solo. Conducía con la mirada fija en el camino, iluminado solo por los faros de mi vehículo. La carretera era estrecha, bordeada por árboles gigantescos cuyas copas parecían querer devorar la luz de la luna. No había otro coche en kilómetros, ni siquiera un destello en la distancia que indicara la presencia de otro ser humano. Era como si hubiese cruzado a otro mundo, un lugar olvidado por el tiempo, donde las leyes de la lógica y la razón ya no aplicaban. Pasó un buen rato hasta que, de repente, lo vi. A la orilla de la carretera, casi fuera del alcance de la luz, una figura tambaleante emergió de entre los árboles. Mi corazón dio un vuelco, y por un instante, mis manos dudaron al volante. Era un hombre, cubierto de sangre, con el rostro desfigurado y la ropa hecha jirones. Extendía una mano suplicante hacia mí, sus ojos reflejaban un dolor indescriptible.
sin tiempo para pensar, desaceleré y me detuve junto a él. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. El hombre, sin decir una palabra, simplemente abrió la puerta del coche y se dejó caer en el asiento trasero. Su respiración era pesada, entrecortada, y un hilo de sangre se deslizaba por su mentón. Aquel instante quedó grabado en mi memoria como una fotografía borrosa, teñida de rojo. «Te llevaré al hospital más cercano», dije, con la voz quebrada por los nervios. Pero él no respondió. Miré por el retrovisor, y por un momento, me pareció que sus ojos no estaban enfocados en nada, como si mirara a través de mí, más allá del espejo, hacia un lugar donde la vida ya no existía. Aceleré el coche, intentando mantener la calma. Cada kilómetro que recorría me hacía sentir más atrapado, como si la carretera se alargara interminablemente. El aire dentro del coche se volvió denso, casi irrespirable. Mi pecho comenzó a oprimirse y un sudor frío empezó a correr por mi espalda. Algo estaba terriblemente mal, pero no podía detenerme. Miré de nuevo por el retrovisor y el hombre seguía allí, pero su figura comenzaba a desvanecerse. Su piel, antes pálida, ahora parecía translúcida, y sus ropas ensangrentadas se fundían con la oscuridad. Mis pensamientos se arremolinaron en una espiral de confusión y terror. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Era el cansancio, el estrés? Pero no podía negar lo que veía. El hombre se estaba desvaneciendo ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Finalmente, llegué al pueblo más cercano, una pequeña comunidad enclavada en las montañas, con casas dispersas y calles mal iluminadas. Detuve el coche frente a lo que parecía ser un centro comunitario, donde un par de ancianos charlaban en voz baja. Salí del coche casi corriendo y grité pidiendo ayuda, señalando hacia el asiento trasero. Pero cuando los ancianos se acercaron, no encontraron a nadie. El asiento estaba vacío, ni rastro de sangre, ni siquiera la marca de un cuerpo. Era como si hubiera imaginado todo. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de irrealidad me invadió. Intenté explicarlo, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Los ancianos se miraron entre sí y uno de ellos, con voz grave y cansada, dijo: «¿Has visto al hombre que murió aquí hace años? Lo asaltaron en esta carretera, lo dejaron agonizando en la cuneta y nadie vino a ayudarlo. Desde entonces, su espíritu no encuentra paz. No eres el primero en verlo, ni serás el último». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo frío. No quería creerlo, pero todo tenía sentido, en una lógica oscura y retorcida que escapaba a la comprensión humana. El hombre al que había intentado ayudar no estaba vivo. Había sido un espectro, una sombra de una tragedia pasada, atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. Intenté recomponerme, agradecer a los ancianos por la explicación, pero las palabras no salían de mi boca. Me alejé de ellos, sintiendo el peso de sus miradas en mi espalda, y volví al coche. Pero el ambiente en el vehículo ya no era el mismo. Sentía su presencia, aunque no pudiera verlo. Cada sombra en la carretera, cada movimiento en la periferia de mi visión, era una advertencia de que no había escapado. Decidí no detenerme hasta llegar a Palenque. Conducía como un autómata, sin recordar los detalles del camino. Solo recuerdo las luces del coche reflejándose en el asfalto mojado, el sonido de las llantas sobre los charcos y la creciente sensación de que algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo. Llegué a Palenque al amanecer. El sol empezaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un pálido azul. Aparqué en el hotel donde me hospedaría y me desplomé en la cama, sin siquiera quitarme los zapatos. La fatiga me arrastró a un sueño intranquilo, lleno de imágenes fragmentadas, el rostro ensangrentado del hombre, sus ojos vacíos, la carretera interminable que se extendía más allá de la realidad. Desperté al mediodía, con el cuerpo entumecido y la mente confusa. Me duché, intentando borrar la sensación de suciedad y miedo que se había impregnado en mi piel. El agua caliente alivió mis músculos, pero no pudo limpiar la oscuridad que sentía en mi interior. Pasé el día recorriendo las ruinas de Palenque, tratando de distraerme, de perderme en la historia y la majestuosidad del lugar. Pero la experiencia de la noche anterior me perseguía,
y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba profundamente mal. Esa noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante local, escuché a un par de turistas hablando sobre la carretera entre San Cristóbal y Palenque. Mencionaron los rumores de un espectro, un hombre que aparecía a los conductores, pidiendo ayuda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Uno de los turistas, un hombre mayor con acento extranjero, dijo algo que me dejó helado. Dicen que si lo ves, no puedes escapar de su maldición. Siempre estará contigo, hasta que tú también mueras en esa carretera. Mi apetito desapareció por completo. Dejé el plato a medio comer y salí del restaurante, sintiendo que el aire nocturno se había vuelto opresivo, cargado de una energía que no podía ver pero que percibía con cada fibra de mi ser. Regresé al hotel, intentando convencerme de que todo había sido una serie de coincidencias, una alucinación producto del cansancio y el estrés del viaje. Pero en el fondo sabía que no era así. Había algo en esa carretera, algo que iba más allá de lo racional, algo que había roto la fina barrera entre la vida y la muerte. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre en el asiento trasero de mi coche, mirándome con esos ojos vacíos, acusadores. Mi mente jugaba trucos crueles, haciéndome escuchar su respiración en la oscuridad, sentir su presencia en la habitación. El miedo se convirtió en mi compañero constante, una sombra que no podía sacudirme. Unos días después, ya no podía soportarlo más. Decidí que debía volver a San Cristóbal, enfrentarme a la carretera una vez más. Tenía la esperanza de que, al completar el viaje en sentido contrario, pudiera cerrar el ciclo, dejar atrás al espectro y recuperar la paz. Esa noche, preparé mi maleta y salí antes del amanecer. La carretera se desplegaba ante mí como un desafío, un enemigo silencioso que esperaba devorarme. A medida que avanzaba, la selva a mi alrededor parecía cerrarse, las sombras se alargaban, y la niebla comenzaba a deslizarse entre los árboles como un velo espectral. Estaba a mitad de camino cuando lo vi nuevamente. El hombre, de pie en el mismo lugar, su cuerpo maltrecho iluminado por los faros de mi coche. Pero esta vez, no se movió, no pidió ayuda. Simplemente me observó, con una expresión que no podía descifrar. Aceleré, intentando no mirarlo, pero en el último segundo, nuestros ojos se encontraron a través del retrovisor. Y en ese momento, supe que nunca podría escapar de él. El coche comenzó a fallar. Los faros parpadearon y el motor se ahogó, obligándome a detenerme en la orilla de la carretera. Sentí su presencia, más cerca que nunca, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto sólido, aplastante. No pude evitarlo, giré la cabeza hacia el asiento trasero. Y allí estaba él, pero no como un hombre. Su figura se había deformado, su rostro era una máscara de horror indescriptible. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Una sensación de terror absoluto me invadió, paralizándome. No podía moverme, no podía respirar. La última cosa que recuerdo fue el sonido de un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Luego, todo se volvió negro. Cuando recobré el sentido, estaba de vuelta en mi coche, en un hospital en San Cristóbal. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la carretera, sin signos de heridas físicas, pero en estado de shock profundo. Los médicos no podían explicar lo que me había pasado, pero sus miradas decían lo que no se atrevían a pronunciar. Desde entonces, vivo con la certeza de que algo de mí quedó atrapado en esa carretera, junto al espíritu del hombre que murió allí. He intentado seguir adelante, olvidar, pero cada noche, en la oscuridad, siento su presencia. Sé que nunca me dejará, que su maldición me seguirá donde quiera que vaya. El silencio del lago. Recuerdo la noche en que mi vida cambió para siempre. Aún no puedo olvidar esos recuerdos que acechan en los rincones más oscuros de mi mente, esos que se despiertan cuando cierro los ojos, cuando el silencio de la noche se convierte en un eco inquietante. Fue en los lagos de Chapultepec, un lugar que, durante el día, parecía tan inocente, tan lleno de vida y alegría. Pero como me di cuenta esa noche, el día es una cosa, y la noche es algo completamente diferente.
Era una tarde cálida de octubre, de esas en las que el aire huele a hojas secas y a nostalgia. Mis amigos y yo, adolescentes con más curiosidad que sentido común, decidimos que sería divertido pasar la noche en los lagos de Chapultepec. Habíamos oído las historias, claro, pero las desestimábamos como cuentos para asustar a los niños. Éramos jóvenes, invencibles, y no creíamos en fantasmas ni en maldiciones. Así que armamos un pequeño campamento en una de las orillas, con una fogata que chisporroteaba débilmente mientras el sol se desvanecía detrás de los árboles. El ambiente comenzó a cambiar cuando el último rayo de sol se hundió en el horizonte. El lago, que antes brillaba con los reflejos dorados del atardecer, se transformó en un espejo negro, inquietante en su quietud. La brisa que había sido refrescante durante el día, ahora se tornaba helada, cortante, cargada de un aroma metálico, como si algo se descomponiera cerca, pero no pudimos identificar qué era. La conversación entre nosotros disminuyó a medida que la oscuridad se cernía sobre el lago. No lo mencionamos, pero todos lo sentíamos, una presencia, una presión en el aire, como si algo o alguien estuviera observándonos desde la penumbra. Fue entonces cuando la escuchamos por primera vez. Un lamento lejano, desgarrador, que parecía provenir de las profundidades del bosque. Mi piel se erizó al instante y noté que no era el único. Los rostros de mis amigos estaban pálidos, los ojos bien abiertos en un pánico silencioso. No puede ser, susurró uno de ellos, pero todos sabíamos lo que estábamos pensando. La leyenda de la Llorona, la mujer que vagaba buscando a sus hijos perdidos, llorando su desgracia eterna. Nos habíamos burlado de esa historia tantas veces, pero ahora, en la oscuridad, con ese grito resonando en el aire, ya no parecía tan graciosa. Decidimos acercarnos al lago. No sé qué nos impulsó a hacerlo, quizás fue la arrogancia juvenil o tal vez el deseo de enfrentar nuestros miedos más profundos. Me acerqué al agua, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El lago estaba inmóvil, como un cristal oscuro que reflejaba las estrellas y la luna llena que acababa de asomarse entre las nubes. Me incliné, tratando de ver algo más allá de la superficie. Y entonces la vi. Era un reflejo, nada más que un reflejo, pero era tan real, tan vívido, que por un momento pensé que estaba allí, detrás de mí. Una figura vestida de blanco, con el cabello largo y enmarañado cayendo sobre su rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, llenos de un dolor que no podría describir con palabras. Giré sobre mis talones, esperando encontrarme cara a cara con esa aparición, pero no había nadie. Solo el vacío, la oscuridad. Mis amigos estaban a unos metros de mí, paralizados, observándome con el mismo terror reflejado en sus rostros. No dije nada, no podía. El miedo había sellado mis labios. La noche continuó, cada minuto más denso y más opresivo que el anterior. La fogata se apagó, sofocada por un viento que parecía susurrar palabras que no podíamos entender. El lamento volvió, esta vez más cerca, más agudo, como si la fuente del dolor estuviera justo al lado de nosotros. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y sucedió. Uno de mis amigos, Raúl, decidió ir a explorar el bosque que bordeaba el lago. No sé si fue la desesperación por huir de la atmósfera asfixiante del campamento o si algo lo había llamado desde la oscuridad. Todos intentamos detenerlo, pero él estaba decidido, con una determinación en los ojos que no habíamos visto antes. Nos prometió que volvería pronto, pero la manera en que lo dijo, como si supiera que no lo haría, me dejó intranquilo. Lo vimos desaparecer entre los árboles y en ese momento supe que algo estaba mal. El lamento volvió, pero esta vez acompañado de un sonido más profundo, un susurro grave que no reconocí. Minutos después, escuchamos un grito. Un grito de terror puro, desgarrador, que se cortó de repente, como si alguien le hubiera arrebatado la voz. Corrimos hacia donde lo habíamos visto por última vez, pero no encontramos nada, ni siquiera sus huellas en la tierra. El bosque parecía haberse tragado a Raúl, y con él, la última pizca de cordura que nos quedaba. Volvimos al campamento, esperando que regresara, pero la espera fue en vano.
La noche avanzaba lenta, como una herida que no dejaba de sangrar. El lamento continuaba, incesante, y el miedo comenzó a dar paso a la desesperación. Finalmente, el amanecer rompió la noche, y con él, la niebla que se levantaba del lago. En la claridad del día, el lugar parecía tan diferente, tan normal, que casi nos convencimos de que todo había sido una pesadilla. Pero entonces, vimos a Raúl. Estaba allí, en la orilla del lago, de pie, mirando fijamente el agua. Lo llamamos, pero no respondió. Nos acercamos lentamente, con el corazón en la garganta, y cuando finalmente estuvimos lo suficientemente cerca, comprendimos que algo terrible le había ocurrido. Sus ojos estaban vacíos, su rostro inexpresivo, como si toda emoción hubiera sido drenada de su cuerpo. Intentamos hablar con él, pero no decía nada, solo repetía una y otra vez, en un murmullo casi inaudible, ella me encontró. Nos llevó horas sacarlo de allí. Parecía estar en un trance, como si una parte de su mente hubiera quedado atrapada en la noche con esa figura espectral que había visto en el agua. Nunca recuperó sus recuerdos de lo que sucedió en el bosque y hasta el día de hoy, cada vez que le mencionamos esa noche, se pone pálido y comienza a temblar incontrolablemente. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y terror. Intentamos seguir adelante, dejar atrás lo que habíamos experimentado, pero algo se había quebrado en todos nosotros. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Cada noche revivía ese momento junto al lago, veía el reflejo de la Llorona en el agua y escuchaba su grito resonando en mi mente. Era como si estuviera llamándome, invitándome a unirme a su eterno lamento. Mis amigos también comenzaron a cambiar. Nos distanciamos, como si el horror que habíamos vivido hubiera creado un abismo insalvable entre nosotros. Uno de ellos se mudó a otra ciudad, incapaz de soportar la presión de estar cerca del lago. Otro se hundió en la depresión, incapaz de borrar los gritos de su mente. Yo intenté encontrar respuestas. Leí todo lo que pude sobre la Llorona, sobre los lagos de Chapultepec y las leyendas que los rodeaban. Encontré historias similares, relatos de personas que habían oído su grito y visto su figura, pero ninguno tan aterrador como el nuestro. Nadie había hablado de ser encontrado por ella, como lo había dicho Raúl. Pero a pesar de toda mi investigación, nunca encontré una explicación que pudiera darme paz. La única conclusión a la que llegué es que hay lugares en este mundo que no están destinados a ser entendidos por la mente humana. Lugares donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgada y donde las almas perdidas pueden cruzar a nuestro lado. Finalmente, dejé de buscar respuestas. Comprendí que algunas cosas están destinadas a permanecer en la oscuridad, que algunas puertas nunca deben abrirse y que algunas experiencias, por mucho que nos atormenten, deben quedarse enterradas en el pasado. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento susurra a través de los árboles y la luna llena brilla sobre el lago, escucho el eco de un lamento en la distancia. Y sé que ella sigue allí, buscando, llamando a aquellos que se atrevan a desafiar su maldición. Desde esa noche, no he vuelto a los lagos de Chapultepec. No podría, aunque lo intentara. Hay algo en ese lugar que me dejó marcado, que se llevó una parte de mí que nunca recuperaré. Pero aún así, a veces siento su llamada. Siento el lago llamándome de nuevo, atrayéndome hacia sus aguas oscuras, hacia ese reflejo que nunca desaparece del todo. Y entonces, recuerdo las palabras de Raúl, susurradas con el último rastro de cordura que le quedaba, ella me encontró. Y es en esos momentos cuando me doy cuenta de que, aunque haya escapado esa noche, una parte de mí siempre estará en ese lugar, atrapada en el silencio del lago, donde la línea entre el miedo y la realidad se difumina para siempre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.